que agrupa a distintos profesionales, no solamente médicos, que trabajamos por el estilo de vida. Y hoy día vamos a tener un webinar que tiene que ver con el impacto del cambio climático en la salud. Uno podría muchas veces pensar en qué se relacionan el estilo de vida y la salud, y por supuesto que tienen mucho, mucho, mucho que ver la forma en que vivimos, el cómo nos alimentamos, las decisiones que tomamos para transportarnos, entre muchas otras cosas, afectan sin duda el medio ambiente. Yo soy José Ignacio Méndez, soy socio de la Sochimer y hoy día estoy coordinando el Comité de Salud Planetaria. Y como comité, veo a varios de los miembros del comité que están aquí presentes, hemos propuesto una agenda de trabajo bien interesante para este año, porque obviamente la salud planetaria que no está considerada como uno de los pilares de la medicina de estilo de vida, sin embargo es transversal a todo eso. Hoy día tenemos una expositora de lujo, una docente que es muy, muy, muy conocida en el mundo de la salud pública. Yo tengo la suerte de trabajar con Sandra Cortés hace varios años. Creamos juntos el Diploma de Salud Ocupacional en la Universidad Católica. Tenemos por ahí unos proyectitos también de armar algo en salud planetaria. Sandra es médico veterinario de profesión, es doctora en salud pública, es profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica. Ha estado a cargo de la Sociedad Chilena, ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología y hoy día preside el Comité Científico Asesor en Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, y ahí estamos haciendo un trabajo muy interesante que es sintetizar evidencia científica para poder otorgar insumos válidos a los políticos, a los gobiernos para tomar las mejores decisiones en relación a cómo enfrentar el cambio climático. Sandra nos preparó una presentación muy interesante sobre una mirada amplia de cambio climático y salud. Esta presentación va a tomar aproximadamente unos 30 minutos y la idea es que queden unos 15 minutos al final para poder interactuar. La gracia de estos webinars un poco más cerrados, por decirlo así, es que se espera que todos podamos hacer preguntas, el chat está abierto para comentarios. Yo voy a ir recopilando lo que se vaya poniendo ahí para que tengamos un espacio de interacción al final. Así que muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Bienvenida y te dejo la palabra. Estás muteada. Ahí sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación y muchísimas gracias también a la Sociedad Chilena de Medicina de los Estilos de Vida por esta invitación y especialmente por tener esta apertura, ¿cierto?, para poder abordar estas problemáticas que son de tanto interés para nosotros y nuestros países. Quisiera saber si se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, vamos a revisar entonces lo que he preparado para ustedes en esta ocasión. Esta es una presentación que a mí me gusta mucho realizar porque nos permite hacer una revisión de algunos conceptos básicos que se utilizan mucho en la acción climática. Vamos a revisar un poco la evidencia y un poco lo que estamos haciendo desde Chile y sobre todo ver la importancia del rol integrador que tiene la salud poblacional en la agenda climática. Entonces, vamos a partir con las definiciones porque hay muchísimas palabras que estamos usando regularmente en la agenda climática. Una de las primeras es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando, cierto? Cuando hablamos de clima o del cambio climático. Y parto comentando esto respecto al estado del tiempo, ¿no? Cuando nos levantamos en la mañana y vemos en el teléfono si el día va a estar nublado o soleado, como a veces pasa, lo que estamos mirando es una escala temporal de un par de horas, ¿no? A veces 2 o 3 días, en donde vemos la dinámica de la atmósfera, ¿cierto? En Santiago, en la mañana, y estamos viendo una escala de un par de horas, nada más, ¿no? Y eso es suficiente para movernos ese día. Sin embargo, cuando estamos pensando en problemáticas asociadas a salud o a otras cuestiones más de biodiversidad, estamos mirando, por ejemplo, fluctuaciones del clima en una escala espacial y temporal mucho más amplia que la que vemos cuando vemos respecto al estado del tiempo. Y aquí estamos hablando de dos componentes que tiene la variabilidad climática, una variabilidad interna que se llama, que es propia de los procesos naturales del sistema climático, de la atmósfera, la hidrosfera, ¿cierto? Y una variabilidad externa,
que está vinculada a las variaciones que hemos hecho desde nuestro rol de especie, como lo que llamamos un comportamiento externo o antropogénico, ¿no? Aquí se combina lo que ocurre naturalmente en la atmósfera, en el sistema climático, con lo que hacemos nosotros, incrementando principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero que han tenido un incremento notorio desde los años 50 en adelante. Sin embargo, cuando hablamos de clima, estamos hablando de estas mismas condiciones atmosféricas en un lugar o en un tiempo, en una región dada, pero por un periodo largo de tiempo, más de 30 años, que es lo que llamamos la normalidad climatológica. Entonces, es importante distinguir estos tiempos y estas variaciones también territoriales, porque cuando ya estamos hablando de clima, estamos hablando de un periodo mucho más largo, al menos 3 decenios, y un área geográfica un poquito más grande. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de este cambio en el clima que se atribuye de manera directa o indirecta a la acción humana y que altera la composición de la atmósfera, principalmente, como les decía, respecto a la emisión de gases de efecto invernadero o incluso respecto a la polución, y que se suma a la variabilidad natural del clima observado al menos por un periodo de 3 décadas. Entonces, cualquier cosa que no podamos documentar por más de 30 años, en realidad no podemos decir que es el cambio climático, sino que más bien hablamos de variabilidades climáticas o de variabilidades meteorológicas, ¿no? Pero importante, aunque se usa mucho cambio climático, hay que tener en consideración que estamos hablando de al menos 3 décadas. Otra definición importante es la resiliencia. Estamos hablando de la resiliencia que deben tener las ciudades o que deben tener los sistemas productivos o que deben tener incluso el sistema de salud como una capacidad, ¿cierto?, para afrontar estas perturbaciones o sucesos que pueden ocurrir a consecuencia de los cambios del clima, de tal manera que los sistemas puedan responder, reorganizarse para que mantengan su función esencial. En el caso de un hospital, que el hospital siga funcionando como hospital, ¿cierto? Que mantenga su identidad, su estructura y que mantenga también su capacidad de adaptación o de transformación. Otra palabra que se usa mucho es la adaptación, que corresponde a este proceso de ajuste al clima real o proyectado, porque eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Proyecciones a futuro. Y en el caso de la adaptación, lo que tratamos es de moderar o evitar los daños, pero también de aprovechar oportunidades que pueden ser beneficiosas. Y aquí tenemos una ventana de intervención justamente como para evitar los daños como especie, ¿no? Que podemos facilitar el ajuste a los cambios del clima y sobre todo a sus consecuencias. También usamos mucho esta figura respecto al riesgo climático en las comunidades. Y si se fijan, a los que les gusta la matemática, esta es una función, eh, una integral, ¿cierto? El riesgo como tal ante en las comunidades respecto al clima es una función que está dada por la interrelación fuerte de lo que nosotros llamamos amenazas o peligros asociados al clima, la vulnerabilidad, que vamos a ver una definición más adelante, ¿cierto? Y cómo la comunidad, cómo las personas se exponen a estos peligros, ¿no? La vulnerabilidad está asociada más bien como a características que de alguna manera pueden dificultar cómo nos enfrentamos a estos peligros, ¿no? Y esta interfase, esta intersección entre estas 3 dimensiones, dan cuenta de lo que nosotros llamamos riesgo y da cuenta de los impactos. Hay que considerar que hay procesos sociales o económicos que pueden afectar tanto la vulnerabilidad como la exposición, pero además están estas variabilidades propias del clima o algunas asociadas a la acción antrópica que pueden incrementar los peligros, ¿no? Entonces es importante tener esta figura porque detrás de esto finalmente lo que hay es una serie de sistemas complejos que se están interrelacionando y que están en permanente cambio, y ese es el tremendo desafío que esto representa. Hablamos de mitigación cuando estamos hablando de intervenciones humanas que están destinadas a reducir las emisiones o a mejorar la forma en que las capturamos, ¿no? Y aquí está todo lo que tiene que ver con tecnologías, con procesos de minimización de desechos y mejoras en las prácticas. Hablamos de exposición entonces cuando hay una determinada
capacidad para que se expongan las personas para estos distintos peligros que hay en el ambiente, en el clima, y que está influenciado por el lugar, las características socioeconómicas, el comportamiento, y la vulnerabilidad en cuanto a este grado en que las personas o los sistemas pueden o no superar los efectos adversos que hay respecto al cambio climático. Respecto a la evidencia, voy a mostrar un par de cosas que son como decidoras, ¿no? Les recomiendo que vean esta página Copernicus, que va entregando pronósticos globales respecto a cuestiones tan importantes como los gases de efecto invernadero o la radiación solar, pero aquí están representados los incendios que hubo en el verano fuertemente en Latinoamérica, concentrados en la zona de la Amazonía, también en la costa oeste de Estados Unidos, eh, el centro y sur de Chile, ¿no? Pero tenemos áreas dramáticas como pasa en África, en algunos lugares muy poblados o muy lejanos como puede ser Australia, ¿no? Importante, esta es una realidad, hay muchísima información respecto a esto y yo les recomiendo mantenerse mirando esta página para los que estén interesados. Voy a destacar un par de estudios que se han realizado en Chile para que vean que esto no es un tema nuevo, ¿no? Aquí en el International Journal of Epidemiology hace más de 15 años, el profesor Luis Cifuentes de la Universidad Católica con otros epidemiólogos demostraron la vulnerabilidad que hay al calor, especialmente en ciudades latinoamericanas donde se concentran muchas personas y donde se identificó que, por ejemplo, las personas mayores son las que tienen un mayor riesgo de morir en los días calurosos, con diferencias importantes por ciudad y especialmente con grupos que son vulnerables, ¿no? En este caso por edad, como decía, las personas mayores, o diferencias importantes por sexo, y también importancia de los determinantes sociales como el nivel educativo, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones que hace mucho tiempo se empezaron a explorar en nuestros países. En Chile nosotros hicimos un pequeño estudio con datos de las consultas consultas respiratorias y cardiovasculares y otras más en población infantil y nos preocupaba saber qué pasaba con los incendios forestales en la zona central. Y pudimos verificar, por ejemplo, que los niños menores de 4 años que se exponen a los incendios en verano tienen un riesgo de enfermar por causas respiratorias por cada incremento de incendio que va ocurriendo en verano. Y esto fue muy importante para nosotros porque aunque el riesgo es menor, estamos hablando cerca de un 1% de incremento del riesgo, este riesgo se incrementa cada vez que hay un incendio más y especialmente es importante en la región metropolitana porque sigue teniendo, a pesar de que es verano, mala ventilación. Y esto nos plantea desafíos, ¿no? Porque tenemos la gestión del aire como concentrada, especialmente en invierno, pero resulta que en verano, por los incendios, estamos enfrentando una situación de peligro para las infancias. Aquí también quiero destacar que desde el año pasado estamos con una emergencia de salud pública en Chile por la presencia de la Aedes aegypti, que es un mosquito que transmite varios virus que están asociados a problemas importantes como el dengue, chikungunya en otros países, pero que está detectado ya aquí, en la zona central, ¿no? Los Andes y Valparaíso, y que hace necesario entonces que colaboremos con otros países que están con esta experiencia. Por otro lado, estamos viendo, esto es un trabajo que hicimos hace un tiempo atrás, ¿no? Con un estudiante del Magíster de Nutrición, en donde a partir de la encuesta de consumos alimentarios vimos que hay mayores emisiones asociadas a la dieta, especialmente en la zona sur, principalmente por el consumo de carnes, ¿no? Que aportan en todo el ciclo productivo de la carne, aportan cerca de un 50% de la emisión de gases de efecto invernadero por dieta, con diferencias importantes en el nivel socioeconómico alto, en las zonas urbanas, y que requiere que nosotros estemos revisando y fortaleciendo aquellas políticas que permitan que la dieta no solo sea saludable, sino que también sea sostenible y no esté generando tantos incrementos en las emisiones de gases de efecto invernadero. Perdón. Este artículo me parece muy interesante porque da cuenta de cómo está reduciéndose en cerca de un 20% por cada década la cobertura de nieve en la zona central, comprometiendo fuertemente el suministro de agua, no solo para consumo humano, sino que también para la agricultura y para la producción de energía en la zona central de Chile. Esto nos tiene que generar una alerta, ¿no? Porque no tenemos asegurado el suministro de agua
todo lo que quisiéramos. Y esta publicación también da cuenta de cómo están incrementándose los días secos en la zona central con aumentos significativos, ¿no? En la zona norte y en zonas costeras, y donde se destaca fuertemente este periodo de mega sequía que tuvimos aproximadamente hasta fines del año 2019. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque además de que tenemos menos hielo, estamos teniendo también entonces días más secos con menos pluviometría, ¿no? En la misma zona. Esto es solo parte de la evidencia y es importante tener en consideración que estamos hablando de problemas país y que es importante lo que estamos haciendo en concordancia con la agenda internacional. Voy a destacar un par de reuniones internacionales como la reunión de las partes, ¿no? Que se llaman estas COP. Ya llevamos 30, vamos próximamente a tener la COP número 30, es decir, han habido 30 de estas reuniones y pareciera ser que todavía no logramos avanzar, pero importante esta COP que ocurrió en Colombia en 2024 respecto a la importancia de la conexión con la naturaleza y de las amenazas que tenemos desde la biodiversidad y desde los recursos hídricos que pueden entonces afectarse por los desastres naturales o por temas que tienen que ver con el uso de la tierra o la propiedad del agua, ¿no? Y nos plantea el desafío de cómo nos conciliamos con la naturaleza para poder entonces tener soluciones. El año pasado también ocurrió la COP29 en un país árabe, ¿cierto? Y el tema fue cómo invertimos, cómo hacemos esfuerzos mancomunados para que el país, el planeta sea habitable para todos. Y lamentablemente aquí que se iba a discutir el tema de financiamiento de la acción climática, especialmente por los países del hemisferio norte, que son los que más emiten, para con los países del hemisferio sur, que son los que viven las principales consecuencias, no hubo tanto éxito. Sin embargo, yo destaco que gracias a la colaboración de distintas organizaciones, de la alianza con del trabajo colaborativo que estimuló la Alianza de Clima y Salud, junto con un trabajo fuerte que ha empujado la OPS, pudimos tener, por ejemplo, una conversación respecto a cómo hacemos para que la salud quede incorporada en las estrategias nacionales que se expresan en esto que se llama las NDC, que son los compromisos que cada país hace respecto a las emisiones que va a abatir en cada periodo que tiene que ver con periodos de 5 años. Ahora estamos prontos para ir a la COP30, esperamos poder ir porque va a ser aquí en Brasil, pero vamos a insistir con el tema de la salud porque creemos que es un eje fundamental que tiene que estar incorporado en la acción climática. Y esto es lo que se resume de las últimas reuniones, ¿no? Ya no solo tenemos problemas con un planeta que está muy activo biológicamente, físicamente, sino que ya es clara la evidencia de los daños en salud humana asociados a estas variaciones climáticas o al cambio climático en sí mismo. Y a eso nos estamos dedicando, ¿cierto? En Chile lo que estamos haciendo está principalmente enmarcado en lo que está establecido en la Ley Marco de Cambio Climático. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tienen esta Ley Marco que establece toda una estructura a nivel nacional, regional y local y que está, digamos, concentrado en el quehacer que lidera el Ministerio de Medio Ambiente y para el cual el Comité Científico Asesor que yo tengo el privilegio de presidir es un instrumento junto con la institucionalidad ambiental y tenemos una serie de instrumentos como país que son de alcance nacional, aquí está la contribución nacional determinada, pero también nos obliga a tener planes regionales para la acción climática, planes comunales para la acción climática y también una mejor gestión de los recursos hídricos por la sensibilidad que hay respecto a este tema. Tuvimos un primer comité para la COP25, que fue una instancia que se generó principalmente por iniciativa del Ministerio de Ciencia y que abogó fuertemente para que existiera esta ley marco. Y aquí quiero destacar que nosotros somos el segundo comité, pero que fuimos elegidos por un proceso de selección a través del Ministerio de Ciencia y nuestra tarea es generar evidencia, proporcionar evidencia y poner esta evidencia a disposición para que se inserte en la toma de decisiones en la acción climática. Somos varios de distintas universidades y de distintas disciplinas que estamos haciendo esta asesoría permanente al Ministerio de Medio Ambiente
con énfasis en una serie de instrumentos que solo quiero que ustedes lo sepan respecto a los compromisos que hay de reducir emisiones, respecto a la reducción de las emisiones de carbono negro, respecto a todos los planes sectoriales que tienen que tener todos los ministerios, que están, todos los ministerios, y con áreas que son integradoras, como pasa con océanos, bosques o turberas, que son muy importantes en nuestro quehacer climático y en nuestra protección ambiental. Quiero destacar que en la contribución nacional determinada estamos en este momento, mañana se cierra el periodo de consulta ciudadana y estamos muy contentos porque tenemos un anteproyecto que está tomando temas muy sensibles para la comunidad, para la salud, para las ciudades, como es el tema de agua, la producción alimentaria. Salud ha tenido una presencia importante y esperamos que queden en la versión final, y también otras cuestiones como asentamiento y patrimonio, ¿no? Y quiero detenerme un poco aquí, ¿no? En clima y salud, porque estamos hablando de una interfase en donde las distintas disciplinas eh, tienen un espacio para el trabajo colaborativo, interdisciplinario y transdisciplinario que requiere de todas las disciplinas en donde estamos metidos como seres humanos. Por lo tanto, el llamado que estamos haciendo es que reconozcamos este fuerte vínculo que tenemos entre biodiversidad y salud, y la puesta en valor de esta intersección que ocurre entre la salud humana, entre la salud ambiental y entre la salud animal, ¿no? Y esto es lo que se conoce con esta perspectiva de una salud que se nutre de otras, ¿no? Los que somos salubristas hablamos mucho de del modelo de los determinantes sociales y de los determinantes ambientales de la salud. Hablamos también mucho de la salud en todas las políticas, pero en este caso es muy virtuosa esta intersección, ¿no? Porque está muy bien documentado que la contribución de la naturaleza a las personas no solo tiene riesgos, ¿no? Sino que también tiene muchos beneficios. Dentro de los riesgos, por ejemplo, está el incremento del riesgo, ¿cierto?, a que emerjan desde la biodiversidad, desde distintas especies, nuevas enfermedades. Y el mejor ejemplo de este caso es lo que nos ocurrió con el COVID-19, ¿cierto? Sabíamos del traspaso de otras especies del SARS-CoV-1, y luego, después de un par de años, aparece el SARS-CoV-2, que nos genera y nos involucra en esta tremenda pandemia que tuvimos hasta hace un par de años y de la cual tenemos muchos aprendizajes que todavía tenemos que rescatar. Y otros riesgos importantes, ¿cierto?, tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, tiene que ver con el incremento de los desastres y la contaminación. Pero por otro lado, cada día está más claro los beneficios que nos produce esta interrelación profunda con la naturaleza a través, por ejemplo, del acceso a saberes ancestrales, el reconocimiento de los valores de la fitoterapia, por supuesto, en la provisión de aire limpio, de alimentos y de agua en nuestra vinculación con la naturaleza. Y hay otras cuestiones que tenemos que todavía seguir rescatando y en la cual hay muchísimo aprendizaje, tanto por el enriquecimiento cultural o espiritual o el bienestar animal, sino que también de nuestra comprensión apropiada de cómo nuestro contacto con la naturaleza puede producir beneficios importantes en la salud física y en la salud mental. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis para destacar lo que está haciendo, por ejemplo, el doctor Claudio Cisterna, un pediatra de la quinta región, hasta hace poco trabajando fuertemente en el Hospital Gustavo Fricke, que está prescribiendo contacto con la naturaleza para niños que tienen problemas respiratorios, y claramente los beneficios no solo se traducen en una reducción, por ejemplo, en la cantidad en el uso de inhaladores o en la reducción de los parámetros inflamatorios de los niños que tienen contacto con la naturaleza, sino que también en la mejora de su salud y de su bienestar en lo físico, en lo mental y en lo psicológico. Y no solo ellos, sino que también a quienes los acompañan, ¿no? A recibir su dosis de contacto con los bosques y de contacto con la naturaleza. Entonces tenemos una diversidad de cuestiones y llamativamente el año pasado ocurrió esta convención de protección de la diversidad biológica
en donde se puso en relieve esto. Entonces ya no solo estamos protegiendo especies por la protección de las especies en sí mismas, sino porque también estamos aportando a nuestro bienestar actual y futuro. Esta es la figura emblemática que tiene la OMS. Aquí ustedes pueden hacer el link a esto, ¿cierto? Donde claramente el modelo teórico que se ha establecido da cuenta de lo que nosotros estamos viendo en la realidad, ¿no? Estas variabilidades climáticas entonces se expresan con peligros asociados al clima, donde se destaca, por supuesto, en los eventos extremos meteorológicos, el calor, el incremento del nivel del mar, aquí la contaminación del aire, importantísimo riesgo que nosotros hemos invisibilizado en nuestras ciudades, en nuestro país, y también otros peligros como los incrementos en la distribución de enfermedades vectoriales, la escasez de agua y la reducción en la producción de alimentos. Esto se transforma en factores que directamente impactan en la salud porque ya está muy bien documentada la diversidad de eventos de salud asociados al clima, ¿no? Estamos hablando de problemas que ustedes conocen muy bien, enfermedades crónicas no transmisibles, problemas de salud mental y psicológico, malnutrición por exceso o por déficit, asociado también a enfermedades transmitidas por los alimentos, zoonosis y vectores, que es una cuestión que para los veterinarios para nosotros es muy frecuente, pero hay un riesgo importante aquí, y las enfermedades respiratorias, muertes, lesiones y enfermedades asociadas a los golpes de calor y a los eventos extremos. O sea, todos estos eventos de salud son prevalentes en nuestro país, son dinámicos, unos más que otros, pero son condiciones que son muy sensibles al clima y que dependen de nuestra capacidad de respuesta como sector salud, pero también dependen de estas condiciones que nos dan más vulnerabilidad, como decía al principio, mayor riesgo en personas mayores o menor capacidad de respuesta y de afrontar en las personas que tienen deprivación socioeconómica o que tienen cuestiones fuertes inequidades sociales o incluso geográficas, ¿no? Hay otras condiciones que favorecen la exposición, como las características de las comunidades, la capacidad de respuesta del equipo de salud, la infraestructura, etcétera. Pero lo que hay detrás de esto, si ustedes se fijan, son problemas complejos que requieren mucho abordaje intersectorial y ese es un poco el llamado que está haciendo la OMS para la acción, ¿no? Y está poniendo un especial llamado para que el sector salud trabaje fuertemente en transformarse en un sector que sea no solo resiliente, sino que sea también sustentable, porque es el sector salud el que tiene que abordar la variedad de impactos, porque es el sector salud el que tiene que fortalecer su capacidad de resiliencia y avanzar en la descarbonización que hay en los sistemas de salud y desde ahí ser promotores de estas acciones también en el resto de la comunidad y sobre todo también porque es salud, el sector salud, el que tiene que poner en valor las los diversos beneficios colaterales que producen en salud los otros sectores. A eso es lo que le llamamos co-beneficios, ¿no? Por ejemplo, dejar de utilizar elementos, combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, incluso hasta el gas, y cambiarlos por energías renovables no convencionales, eh, vamos a tener entonces una serie de beneficios en salud. Lo estamos observando nosotros en las comunidades, en las comunas en las cuales se están cerrando las centrales termoeléctricas a carbón. Pero también hay otros beneficios, por ejemplo, si el transporte se electrifica, hay otros beneficios si establecemos soluciones basadas en evidencia en las ciudades para la captura de aguas lluvia, etcétera. Y un poco el llamado que está haciendo la OMS es que sea el sector salud el que ponga en relieve estos co-beneficios porque como tal favorecen a las comunidades en su totalidad. Chile sigue siendo pionero porque ha estado estableciendo políticas enfocadas hacia ciudades sustentables y calidad de vida desde hace muchos años, políticas como orientadas a favorecer el desarrollo de áreas verdes y hemos mejorado estas políticas con opciones que no utilicen tanta agua. La Estrategia Nacional de Salud hasta el 2030 es una estrategia que tiene
varios conceptos asociados a los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente respecto a la mejora de la calidad del aire. Y aquí yo creo que también tenemos una puerta de mejora para que esto cada día sea mejor y trabajemos fuertemente para que estos objetivos se cumplan. Hay fondos para fondos verdes para el clima. Estamos en un programa de transición energética desde hace un par de años y estamos fuertemente trabajando como país, a veces con más aciertos o menos aciertos, pero estamos trabajando con el tema del recambio de calefactores, un plan de cierre de termoeléctricas que ha ido lento, pero que necesitamos fortalecer y apoyar para que siga siendo un cierre que sea sustentable también y sostenible. Y el último año, el año pasado, estábamos trabajando en esta transición socioecológica justa que reconoce problemas fuertes de inequidad social, de inequidad territorial, especialmente en las zonas que se llaman zonas de sacrificio. Entonces, todo esto va tributando de a poquito y lo que necesitamos aquí es poner, sí, por cierto, el tema de la salud, ¿cierto? Como una presión cada vez mayor, porque todavía no somos capaces de integrar esto que llamamos nosotros como la salud en todas las políticas. Y por lo tanto, el llamado es que las acciones de salud no vayan solo pues, dirigidas a trabajar sobre los impactos, ¿cierto? Sino que también tengamos mejor investigación, más investigación, hagamos abogacía, fomentemos el diálogo con diversos sectores de la sociedad y celebro mucho que esta sociedad se anime, digamos, y nos haya convocado, fomentar la formación de personas de manera urgente que ocupen el espacio público, por eso estamos trabajando en tener un diplomado de salud planetaria y que se oriente fuertemente hacia la acción climática, porque si no somos nosotros, el sector salud, las personas que estamos formadas, las que ocupamos el espacio público y ponemos la evidencia sobre la mesa, ese espacio lo ocupan otros, principalmente dirigido como a denostar la evidencia científica que tenemos. Y eso significa que tenemos que aumentar la presión climática, que es lo que estamos diciendo desde todas las organizaciones que estamos trabajando en temas de clima y salud, colocando a la salud como un pilar transversal en todas las acciones climáticas, desde lo nacional hasta lo local. Y ahí está el llamado para que cada uno se transforme en un promotor de salud en su lugar para fomentar estas acciones climáticas que no solo van a ser sustentables, sino que van a ser saludables. Y creo que hasta ahí llego para que tengamos un espacio para preguntas. Aquí dejo el correo del comité científico para cualquier institución que tenga interés en preguntarnos cosas o en sumarse a nuestras actividades y también mi correo por si fuera necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Cortés, por tu excelente presentación, como siempre, tan clara, tan motivadora. Quería comentar, porque había un par de preguntas, Sandra, que la doctora Fuenzalía pregunta sobre la iniciativa que fomente los hospitales verdes. Yo aproveché de dejarle ahí el link de la Red Mundial de Hospitales Verdes que tiene Salud Sin Daño y comentarles que este año, exactamente los días 9 y 10 de octubre se va a realizar en Santiago de Chile la sexta conferencia de la Red Latinoamericana de Hospitales Verdes. Este es un tema que quizás es poco conocido, pero hoy día hay muchos hospitales y centros de salud en Chile que se están certificando como hospitales verdes y esto es todo un proceso que es voluntario, que busca básicamente que los centros de salud, en primer lugar, reconozcamos que somos uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Se estima que cerca del 5% de todas las emisiones globales provienen del sector salud. Contaminamos mucho por la energía que usamos, por los gases anestésicos, por los medicamentos, por los desechos, por los plásticos, etcétera. Y que hay formas de poder revertir eso. Y quizás, Sandra, si me complementas un poco, quizás nosotros como profesionales de la salud, siempre hemos estado muy como pensamos que en el fondo ayudamos a la sociedad, pero pocas veces nos analizamos autocríticamente respecto a que somos un sector contaminante, de que probablemente usamos
mucho más plástico del que deberíamos usar. Y siempre obviamente está la justificación de que estamos trabajando por curar, estamos trabajando por los pacientes, pero hoy día esa mirada cambia un poco y tenemos que ser conscientes de cómo seguir haciéndolo de manera sustentable. Sí, hay, bueno, el trabajo que está haciendo Salud Sin Daño es impresionante. En Chile se han expandido prácticamente por todo el país y sin duda hay muchos espacios para la mejora. Uno de los más importantes tiene que ver justamente con el uso de la energía y poder pasar a sistemas que aprovechen mucho mejor la energía, que sean más eficientes en términos de energía y sobre todo que cambien que salgan del petróleo y se vayan a otras energías más limpias. Y el tema de los desechos plásticos, les digo que hay un tema fuertísimo a nivel internacional también. Hay bastante evidencia respecto al tema de los plásticos y cómo se transforman en moléculas, o sea, no es que se transformen, son moléculas sintéticas que a la vez transportan otros contaminantes químicos que suelen ser de mucho daño y que quedan también entonces circulando y después terminan siendo eliminados en los sistemas no necesariamente los más apropiados. Así que hay muchísimo por hacer en los hospitales y sin duda el trabajo de Salud Sin Daño es bien emblemático porque ha desarrollado mucho material para quienes estén interesados respecto a la gestión hospitalaria y de todos los centros de salud, porque no solo están mirando hospitales. Sí, de hecho yo les dejé ahí el link porque como ojalá que de las personas que estamos participando aquí, bueno, yo veo varios que estamos en el Comité de Salud Planetaria, Sandra, y yo creo que pasar a la acción no es complejo. Si uno a lo mejor no quiere tomar el rol de certificar un hospital, yo siempre digo que incorporar en la consulta, en el día a día con nuestros pacientes, pequeños cambios de, en el fondo, incorporar los temas de salud ambiental, revisar, por ejemplo, en nuestros pacientes crónicos cómo pueden ser afectados en el verano por las olas de calor, averiguar cuáles son los fármacos que pueden favorecer la deshidratación de personas, revisar la polifarmacia, un montón de acciones que se pueden hacer en distintos niveles, a nivel individual médico-paciente, pero también ojalá a un nivel un poco más macro. Y esto de, Daniela pregunta si hay alguna iniciativa similar de hospitales verdes en APS. El nombre de la red de hospitales verdes es un nombre genérico, pero en general o en verdad son centros de salud verdes. De hecho, en Chile es uno de los países que más centros de salud tiene certificado y si mal no recuerdo son 200 o 300 CESFAM que están certificados como hospitales verdes y es un proceso que parte con una especie de diagnóstico. Se requiere la firma del director del centro o del director del departamento municipal de salud. Es una carta de compromiso. Obviamente acá es todo un proceso voluntario, por lo tanto no hay nadie que te va a estar ni multando si no cumples ni nada, sino que es un proceso voluntario donde se llega a un diagnóstico. En ese diagnóstico, les cuento un poco porque nosotros lo estamos haciendo acá en Valdivia, se llega a un diagnóstico, en ese diagnóstico uno establece un poco, hace la medición de huella de carbono del centro y establece un poco en función del interés y el presupuesto un compromiso de acción para el año siguiente, que puede ser un compromiso acotado, algo puntual, y yo diría que obviamente gran parte de esas emisiones proviene del uso de energía. Obviamente, de todo lo que se utiliza para calefaccionar, entonces todo lo que va apuntando a la eficiencia energética ayuda un montón. Y también algo que muchas veces no nos cuestionamos, que tiene que ver con la energía que se utiliza o los medios de transporte de toda la gente que acude a ese CESFAM. En ese sentido, por ejemplo, algo tan simple como evitar que la gente tenga que ir al CESFAM a pedir una hora y después volver a su casa para después ir otra vez a la hora médica, cuando eso se puede hacer probablemente por teléfono. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que van impactando en mejorar la eficiencia energética de los centros de salud. ¿Cuál Sí, es la quisiera, experiencia? Sí, per- perdón, perdón, Sandra, dale. Sí. quisiera agregar un comentario. Bueno, yo la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, estuve en Colombia en un encuentro de la OMS por el tema de la contaminación del aire y ahí se contaba una experiencia que fue como bien importante porque hubo un caso de una niña en Estados Unidos que murió muy temprano por el tema, por crisis asmática fuertemente y fue el primer caso en donde un tribunal certificó de que la causa de su
de su deceso a una edad tan temprana tenía que ver con la exposición al aire contaminado del lugar donde vivía. Y ahí se discutió muy fuerte, muy intensa la conversación en el sentido de que los equipos de salud pueden perfectamente pesquisar la información de la calidad del aire. Hay una cantidad de información sobre calidad del aire. En Chile tenemos una red de monitoreo muy fuerte y tal vez a los médicos les ayuda mucho identificar si el problema que están observando está vinculado a la contaminación del aire, por ejemplo, y poder entonces entregar recomendaciones más específicas respecto en el invierno, por ejemplo, la combinación entre virus y contaminación del aire tienen una injerencia fuerte en salud. Entonces, hay muchas estrategias y afortunadamente ya se están formando médicos en Chile gracias al programa que está liderando el doctor Méndez, ¿cierto? Que va a poner estos temas en relieve y va a permitirnos visibilizar lo que está ocurriendo en este escenario donde tenemos una muy alta ocurrencia de una serie de enfermedades crónicas que están vinculadas a las condiciones ambientales y meteorológicas. Ay, perdón. Ahí sí, una última pregunta. Hay un par de cositas que dice. eh, ¿Cuál es la experiencia de indicación de paseos de bosque o en baños de bosque, la que tú comentabas del Privat de la quinta región? Y la Sí, otra dice que en Talcahuano un médico prescribió en la población libertad gaete, que las personas se cambiaran de domicilio por la exacerbación de asma de los niños. Eh, Eso movió a la población y se hizo un ajuste en la industria. Están compartiendo, Rodrigo, una experiencia. claro. Bueno, sí, sí. Respecto al tema de la experiencia en bosques, baños de bosque, sí, hay bastante evidencia internacional. Quisiéramos generar evidencia en Chile, pero claramente hay una reducción importante en los marcadores inflamatorios. Así es que, por supuesto, pueden hacerlo. Es sencillo y los padres adhieren, porque obviamente todos queremos que los niños se recuperen pronto, sobre todo de este tipo de problemas respiratorios que después los transforman en pacientes crónicos. En general, respecto al tema de las empresas y todo eso, ojalá la solución no sea que la población se tenga que mover, sino que las empresas continúan haciendo esfuerzos para reducir sus emisiones tanto sea posible, ¿no? Y algunas, bueno, algunas como en el caso de las centrales termoeléctricas a carbón, claramente han tenido que adaptarse a los acuerdos internacionales que ha firmado el país y se reconvierten en otras cuestiones que esperamos no sean tan contaminantes ni tampoco agresoras del medio ambiente. Súper. Sí, y ahí es importante también el concepto de transición socioecológica justa, que en el fondo es como qué pasa con todas estas industrias que cierran, todas las personas que ahí trabajan, cómo también proyectar en el fondo esa transición para que las personas o los trabajadores no queden en el fondo desprotegidos. Muchas veces personas que lo único que saben hacer es trabajar en esa industria y también hay experiencias de éxito de cómo poder anticiparse a esos cambios para poder también ir reeducando y reorientando profesionalmente a esas personas. Sí, Creo que... Ah, hay sí, varios temas siempre con eso, sí. pero lo importante es hacer los esfuerzos para que aquello ocurra y ojalá, siempre para Sí. mí es importante como fomentar los diálogos entre los distintos actores para que nadie se vea desfavorecido, pero mucho menos los grupos que están ya afectados, que son los grupos, estamos hablando de niños, personas mayores, mujeres embarazadas, que son los grupos que llamamos más vulnerables porque fisiológicamente tienen más dificultades para afrontar todos estos tremendos desafíos que estamos viendo, no solo desde la polución, sino que también desde las variabilidades climáticas. Perfecto. Bueno, estamos llegando a la hora. Te quiero dar las gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Un día jueves, ya terminando la semana, todos llegamos, yo sé que estamos recién en abril, llegamos a esta época de la semana así como bien cansados porque estamos participando en muchas cosas. Agradecer también a todas las personas que se conectaron, porque yo sé que es un esfuerzo después de jornadas de trabajo, pero siempre es una buena instancia para aprender. El seminario va a quedar grabado, Sandra, para que sepas, lo ve harta gente después. Yo igual te voy a compartir el link para que lo tengas. Y Ya, muchas gracias y esperamos mantenernos en contacto. muchas gracias a todos y a Que todas. estén muy bien. Cuídense. Chao. Chao, chao.